Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Recuerde usted, estamos en nuestra serie Agresores Silenciosos junto a mi compañero y hermano Eddie Amílcar Osorio. Bienvenidos hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bienvenido. Listos, hermano Carlitos, contentos de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, en Amigos TV, Radio Cultural Amigos, Radio Alternativa, Facebook Live. Bienvenidos todos, estamos contentos y emocionados de un miércoles más poder llegar hasta ustedes. Bienvenidos, y como decía hermano Carlitos, estamos en nuestra serie Agresores Silenciosos. Estamos conversando un poco sobre el abuso pastoral y la verdad ya hemos analizado varias perspectivas, ¿no? Varios temas al respecto, varias aristas de este tema, y hoy estamos, pues gracias a Dios, ¿verdad? Siempre me emociono al decir el capítulo en el que vamos, 157 capítulos. Pastor. Eso quiere decir que nos hemos sentado 157 veces aquí. Mire usted, ni en cuenta, ¿no? 157 horas. Y pues estamos contentos también por el equipo de nuestros hermanos de Amigos TV que siempre nos apoyan. Y pues muchas gracias por siempre estar con nosotros acá. Y por supuesto con la gente que nos ve o nos escucha, hermano Carlitos, también. Queremos darles la más cordial bienvenida. Ya tenemos algunos ahí conectados en Facebook. Sí. Así que bienvenidos, siéntase cómodo. A todos los que nos escuchan por las diferentes radios, pastor. Así es. Muchos nos reportan el programa, nos encuentran por ahí en la calle. Mire usted. Exacto. Usted lo oye en la alternativa, o usted lo oye en Amigos, le dicen así. Bueno, sí, pues, bueno, ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios por ello. Y un saludo especial a todos los hermanos, ¿verdad? Que nos escuchan, pastor. Así es, un saludo cordial para todos. Le animamos a que usted nos pueda ayudar a compartir la transmisión. Si usted está en Facebook, ayúdenos ahí a compartir esta transmisión para que podamos llegar a más personas. Y por supuesto también, si usted todavía no está en Facebook, pues tal vez nos está viendo por el canal o nos está escuchando por la radio, por Radio Alternativa, pues se puede ir a dar ahí una vueltecita por Facebook y comparta la transmisión para que esta publicación llegue a más personas. Así es, pastor. Entonces vamos a continuar entonces en nuestra serie Agresores Silenciosos. Estamos hablando un poco acerca del abuso pastoral. Así es. De cómo desde la perspectiva espiritual, entre comillas, pastor, podemos abusar de la gente en el sentido de establecer formas incorrectas ante la luz de la Escritura, ¿verdad? De cómo pastorear a las personas, de cómo querer tratar con una buena intención, de manipularlos, de hasta cierto punto, pastor, tener un abuso, una ofensa al intelecto de las personas, ¿verdad? Exacto. A través o por causa de, entre comillas, la palabra del Señor. Entonces yo creo que es importante ir desgajando la naranja, como decimos, ¿verdad? Ustedes, de a poco, e ir viendo los diferentes problemas que pueden existir, o que existen, mejor dicho, en la sociedad que hoy en día vivimos. Sí, yo pienso que, y algo que yo creo que es muy importante hablar estos temas hoy en día, hermano Carlitos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo secular, en un mundo que está cada vez más secularizado. Y la verdad es que hay prácticas, como lo decíamos al principio de la serie, ¿verdad? Tan sutiles que se pueden disfrazar de, no sé, de sana doctrina, de conductas correctas, patrones de comportamiento, ¿verdad? Ustedes, pero que al final, al evaluarlos de forma más profunda, al hacer un viaje al corazón, como lo decíamos aquí, del pastor, pues no son más que comportamientos que indican abuso espiritual, ¿verdad usted? Yo creo, Eddie, que es importante en algún momento, fíjese, el protestantismo siempre se planteó del lado de la guerra, bueno, no sé si llamarle guerra, pero tal vez guerra de ideas. Del lado de la guerra de ideas, pastor, hacia Roma, hacia otros aspectos de sectas, ¿verdad? Constantemente. Pero creo que es importante
creo que es importante que hoy en día la iglesia, el remanente del Señor, también haga una crítica obviamente constructiva hacia adentro. Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué? Porque el evangelicalismo latinoamericano, si queremos decirlo así, que es lo más cercano que nosotros tenemos, tiene problemas serios. Sí, fíjese que precisamente ayer teníamos una conversación con algunos hermanos en una célula que tenemos de la iglesia y precisamente conversábamos un poco sobre este tema, tal vez en otras áreas, ¿verdad? Pero hablábamos de que uno de los signos que puede marcar la madurez del cristiano, y ahora hablemoslo de la iglesia, ¿verdad? Puede ser la capacidad de autoevaluarse, de autoexaminarse, de ver hacia adentro. O sea, no necesariamente estar viendo hacia otros y comparándonos con otros, ¿no? Un estilo de competencia o algo así, sino la capacidad de vernos hacia nosotros mismos, de ver hacia adentro, ver qué estamos haciendo, ver cómo lo estamos haciendo y definir la realidad sobre la cual estamos parados y actuando, ¿verdad usted? Entonces pienso que eso marca la madurez de un cristiano, el que el cristiano se puede evaluar, ¿verdad? Se puede, ya Pablo lo dijo a los corintios, ¿no? Examinaos a vosotros mismos y estáis en la fe, ¿verdad? Yo pienso que así como eso es aplicable a nivel individual con el cristiano, también es aplicable a nivel colectivo como iglesia, ¿no? Examínense a ustedes mismos, ¿verdad? A ver qué prácticas se hacen, cómo estamos adorando, cómo estamos exponiendo la palabra, qué formas estamos usando, qué métodos o estrategias estamos utilizando y llegar a la conclusión de si son sanos o tóxicos, ¿verdad usted? ¿Sabe cuál es el problema, pastor? Yo creo que existe muchas veces un exceso de defensa del denominacionalismo. Sí, pues. Por ejemplo, nosotros pertenecemos, crecemos, amamos nuestra iglesia bautista. Ajá. 100 años, casi ya el otro año de estar presentes en el nororiente de Guatemala. Así es. Pero el Señor no va a venir solo por la bautista. Sí. Pero a veces pensamos que sí. Ojo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que eso nos lleva a pensar de que todo lo que está establecido es infalible e inerrante. Sí. Y eso es peligroso. Yo creo que también una de las prácticas que son comunes hoy en día en el ambiente religioso evangélico, ¿verdad usted? Es llegar al punto, por ejemplo, de creer que mi denominación es la mejor de todas, ¿verdad? Sí. Ya, o sea, como por ejemplo, a la otra. Exacto, es como en algún momento escuché decir a alguien, ¿verdad?, de que se cambió de iglesia, ¿verdad? Por distintas razones, ¿verdad usted? Y el hermano que lo recibió le dijo: mira, anduviste rebotando en un montón de lados, pero ahora sí veniste a la buena. Ese que le dijo. La buena pasada, ya, pero ahora sí veniste a donde era, dice que le. Bueno. Ya, entonces. Puede pasar. Pero planteo el punto, mire, sobre la mesa porque tenemos que decir también, y yo creo que lo hablamos fuera de cámaras y estamos hablando un poco acerca del caso de un famoso apologista romano ahorita que salió de Roma, ¿verdad usted? Gritando un montón de cosas. Antes él fue protestante, luego se hizo romano, ahora vuelve y se sale y creo que se refugia en una iglesia luterana, si no estoy mal. Que como usted bien sabe, la luterana está por ahí con un pie en el protestantismo y un pie en Roma. Exacto. Pero fuera de Roma. O sea, me refiero a algunas prácticas que Roma practica. Conservan ciertos elementos, pero... Exacto. Pero a lo que quiero llegar yo, Eddie, es de que también tenemos que tener cuidado de... y yo le decía, hasta en cierta forma, hay ciertos apologistas romanos... que obviamente no estamos de acuerdo con ellos en un montón de cosas, pero hay cosas que plantean ellos dentro de su crítica hacia el protestantismo que tienen razón. Sí. Y tienen razón en un sentido, pastor, de que se desvía la fe del primer siglo, la fe apostólica, si lo queremos decir así. O sea, ese legado apostólico tiene nada que ver con unas cosas que hoy en día se están en la iglesia contemporánea. Correcto. Y son parte del protestantismo. Sí. O sea, si lo queremos meter a todos en un solo costal, ¿verdad? Entonces, yo creo que la iglesia necesita hoy ser madura y aprender a entender de que hay un remanente del Señor y hay que apuntar hacia eso, pastor. Exacto. Hay que entender que perfección no hay, ni existe,
pastor. Hasta el día que nos encontremos con el Señor. Exacto, en cuanto a las personas, pero en cuanto al camino que el Señor Jesucristo trazó para su iglesia, sí está marcado y es perfecto. Sí, definitivamente. Sí, que lo encontramos en las Escrituras, ¿verdad? Entonces, yo creo que es hora de que la iglesia madure y sepa también abrirse. Por ejemplo, dentro del protestantismo, yo no voy a ser ciego, por ejemplo, de estar de acuerdo con pastores manipuladores, como hemos hablado otras veces, que utilizan el poder para sacarle dinero a la gente. Así es. O sea, eso es aberrante, ¿me entiende? y claro que me voy a sentar del lado del, por ejemplo, alguien puede decir, sí, pero es que Roma critica esto. Bueno, lo critica con buen argumento. Sí. O sea, yo pienso que, fíjese que a veces he pensado en eso de que muchas veces se desacredita la crítica solo al ver desde dónde viene. Sí. Yo pienso que debemos ser sabios y sin importar desde dónde venga la crítica, hay crítica que es válida. No sé si me explico. Claro. O sea, sin importar, no importa si quien te está criticando es un mundano. Sí, pero la crítica siempre invita a la reflexión, ¿verdad usted? Una crítica objetiva. Exacto, invita a la reflexión y es posible que dentro de la crítica se esté señalando un problema que de verdad está pasando, ¿verdad usted? Exacto. Ya, entonces la crítica puede venir para la iglesia evangélica, quizás hasta de otras iglesias evangélicas, ¿verdad? Desde el romanismo, desde el ateísmo, desde el secularismo, pero aquel no anda haciendo nada y anda... No, también pienso que hay que dar un espacio a la reflexión para pensar sobre eso. Tenemos que recordar, mire, Eddie, que una cosa es, y es lo que hemos venido hablando durante este tiempo atrás, una cosa es la inspiración de las Escrituras, la doctrina del Señor y todo lo que el Señor dejó establecido en el Nuevo Testamento, el mensaje de redención, el caminar de la iglesia, lo que la iglesia es hasta el día de hoy, ¿verdad? Y lo que está llamado a hacer en la cultura del mundo, bueno, todo lo que el Señor ya estableció. Una cosa es eso, pero otra cosa son las formas que hemos adoptado a lo largo de la historia. Así es. Y a lo largo de la historia hemos adoptado formas que precisamente no son las líneas que desde el principio están establecidas, ¿no? Que durante el tiempo va pasando y por diversos agentes o elementos de la cultura, ¿verdad usted? Le hemos dado muchas vueltas. ¿Sí? Entonces, yo creo que necesitamos recuperar esa esencia neotestamentaria. Sí, exacto. Yo creo que necesitamos, allí como hemos dicho, regresar a la senda antigua. Pero cuando hablamos de regresar a la senda antigua, estamos hablando de regresar a la esencia de la fe apostólica. Exacto. No estamos hablando de las formas ni de... Sí, no estamos hablando de dogmatizar un asunto, o las ¿verdad? Formas de 1950 seguir haciéndolas hoy, porque según algunos, la sana doctrina con la que muchos hablan es la de 1950. Sí, pues. O la de 1920, cuando el Evangelio... No es 1878, 88, el primer misionero presbiteriano aquí en Guatemala. O sea que la sana doctrina, ¿cuál es? La de 1888. Ni siquiera la del siglo XVI, allá en la Reforma, Vamos, es la del primer siglo. Tenemos que ir al Nuevo Testamento. El problema es de que antes de ir al Nuevo Testamento vamos a los libros de historia. Exacto. Y vamos a los No vamos libros, a las fuentes primarias. Exacto. Vamos al dogma, al lineamiento que dejó mi pastor aquel de tantos años. Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado con eso, Eddie, y recuperar la esencia. ¿Eso por qué? ¿Por qué traje a colación esto? Porque creo que es necesario ver muchas cosas que no están bien, que estamos haciendo hoy en día, que alejan a la gente. Correcto. Y mire, el domingo tratábamos un tema aquí en la escuela dominical que tiene que ver con la ofensa al intelecto de la persona. Tenemos que tener cuidado y pensar algo. Mire, pastor, yo creo que nos estamos saliendo del tema, pero está dentro del tema. Un paréntesis. Sí, mire, todavía no lo cerramos. Un alto porcentaje de la población guatemalteca, cuando las misiones de fe comenzaron en Guatemala, tenía un alto porcentaje de gente con analfabetismo. Lamentablemente. El porcentaje de analfabetismo era alto. Entonces, muchas cosas de la fe impositiva del sistema religioso, entre términos generales, Roma, por ejemplo, hizo, ¿verdad? Usted tenía que ver con que un alto porcentaje de la gente solo escuchaba lo que el cura, el padre o el pastor tenía que decir. Exacto. Y lo que decía el pastor así era. Así es. Entonces, mucho tradicionalismo a veces se predicaba y se aceptaba como que fuera palabra inerrante. Exacto. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Que hoy en día sigue ese modelo. Sí. Y ofendemos el intelecto de la gente, porque hay gente hoy en día que analiza la escritura y dice, pero es que eso no es así. Exacto.
Pero como lo dijo el pastor, cuidadito, y usted me reconviene o me dice lo contrario. O cuestiona. O sea, ofendemos el intelecto de la gente, pastor. Sí. No tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que aprender a expresar nuestra fe de la manera correcta. Así es. Porque hay gente que piensa. Sí. Y está bien que piense. Y hay que recordar, hermano Carlitos, lo que hablamos al principio de esta serie. El Señor nos ha llamado a nosotros como pastores a que creemos un contexto de libertad, para que el cristiano, en la libertad a la que Cristo lo ha llamado, ¿verdad?, encuentre su expresión de fe, ¿verdad? ¿Usted? Claro. Ya, o sea, porque yo tengo mi forma, pero usted tiene la suya, su propia personalidad. ¿Cómo le dicen? La idiosincrasia de cada uno, ¿verdad? Usted. Y esa palabra está buena, mire. Encontrar su expresión de fe. O sea, ¿a qué me refiero con encontrar su expresión de fe? O sea, que la persona experimente. A eso me refería. O sea, sí. que la persona experimente, pastor. Sí, que experimente su Ahora, fe. Entonces nosotros en el contexto de nosotros como pastores, ¿verdad? Usted buscar con la ayuda de la palabra, ¿verdad? Y la dependencia del Espíritu Santo, crear ese contexto de libertad en donde cada uno puede expresar su fe como sea su forma, ¿verdad? Exacto. ¿Usted? Obviamente, entre los parámetros bíblicos Sí, que la iglesia debe establecer el contexto correcto para que crezca, para que se desarrolle. Pero el problema es de que esas expresiones de fe muchas veces quieren ser vulneradas por la forma. Escucha esto. De la misma expresión y forma que lo tuvo el siervo. Exacto. O sea, ¿me entiende? De la misma forma que este siervo la tuvo. Exacto. Quiere que la tenga otro. Queremos como monopolizar la expresión de fe, ¿verdad? A una sola forma. Exacto. Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado con eso. Y tenemos que dejar, creo ya, pastor, tenemos que dejar mucho ya la institucionalización de la iglesia en el sentido de pensar de que X bandera, ¿verdad? Usted denominacional es la inerrante. Así es. Yo creo que tenemos que revisar constantemente la forma en que hacemos las cosas. Así es. Porque es muy probable que en algún momento estemos en una ruta la cual no es la mejor, pero estemos pensando que sí es la mejor. Exacto. Entonces yo creo que necesitamos recapacitar. Pero bueno, yo creo que para cerrar este paréntesis que abrimos, ¿verdad? Una buena frase para cerrarla sería: hay que volver a las fuentes. Claro. Pero no a las fuentes del siglo XVI, ¿verdad? Es que aunque también tenemos que leerlas. Pero Exacto. hay que volver a las fuentes primarias. Nos referimos a la Biblia, al Nuevo Testamento. ¿Sabe? ¿Cómo fueron los inicios de la iglesia? Yo en lo personal discrepo un poco con eso. Con por ejemplo, aquí hay dos líneas teológicas que predominan. El arminianismo, el calvinismo. Y qué triste es escuchar cuando hay gente que yo soy arminiano y otro yo soy calvinista. Yo creo que antes de plantear que si soy arminiano o soy calvinista, o sea, hay que ser discípulos de Jesús. Sí. Antes bíblico que calvinista, antes bíblico que arminiano. Y obviamente luego, después de la evaluación bíblica, es probable que usted se incline por una postura más que por la otra. Una postura, exactamente, sí, y que estemos de acuerdo en algunas, pero qué triste es. Lo que quiero tratar de decir es de que es peligroso a cierto punto defender la postura antes que el texto. Pienso que es peligroso dejar que una corriente teológica lo defina aún. Exacto. Antes que el texto de la palabra, ¿verdad? Exacto. Entonces, mire, tampoco vamos a negar que nos montamos sobre una corriente teológica siempre. Nos terminamos montando porque, bueno, así somos, ¿verdad? Pero yo creo que la fuente primaria, como usted bien está diciendo, creo que es importante y es fundamental que sea la palabra. Eddie, de la introducción se alargó. Así es hora de la cápsula del día. ¿Estamos listos? Estamos listos. Pero antes, si quiere, ¿por qué no saludamos ahí a nuestros hermanos? Que están en el live? Mire, hermana Nora, pues. Hermana Nora Galdames, ahora en Pasadena, California. Hermana Nora. Dios la bendiga, hermana ya Nora. No te envidia, hermano. No, mire, hermana Nora estuvo en Tampa, estuvo en Florida, ahora en Pasadena. Ahora está en Pasadena. Bueno. Gloria a Dios, hermano. No. Un saludo especial. Aquí estuvo el jefe el domingo. Así que Dios la bendiga. Y a usted, a su familia, también hermano David Chacón. Hermano Eddie, de Ipala, ¿no? Así es, desde Ipala.
Y de igual forma también está por ahí nuestro hermano, ya respondió hermano Eric Elian, mire. Sí. Así que estábamos preguntando qué había pasado, ¿va? Y ya respondió. Ya se puso al día. Ya se puso al día, ¿sí? También hermano Philly Bustamante de Dallas, Texas, pastor. Saludo especial. Y también por ahí mi buen amigo Juan Carlos Seferino también. Saludo hermano Juan Alonso y hermana Jenny Najarro también, Eddie. Sí, es hermana Celina Morán también, hermano Juan Alonso, hermano Adonías Arroyo Osorio. Saludos hermano. Saludos Adonías. hermano Adonías en Shusho. Y por supuesto también hermana Lesbia Vargas Flores. Saludos hermana Lesbia. Así es. Saludo especial. Bien, ¿listo hermano Eddie? Listo. Vamos a la cápsula del día entonces con nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio desde la hermana República de Shusho arriba con la cápsula del día. Adelante. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Durante las últimas cápsulas hemos estado conversando un poquito sobre el agotamiento pastoral. El agotamiento que produce el estar demasiado ocupado en el ministerio y olvidarnos muchas veces del Señor del ministerio, que es Dios. Y quiero seguir compartiendo con ustedes algunas recomendaciones de cómo prevenir y cómo salir a su vez también de una situación de agotamiento pastoral. Y la primera recomendación del día hoy sería: encuentre personas que le ayuden. Una de las tendencias del pastor cuando está agotado es aislarse. Y esa no es la mejor opción, no es el mejor comportamiento o la mejor conducta que el pastor puede tener. Lo mejor es que usted busque, que usted se rodee de personas de confianza, empezando por su cónyuge, empezando por hermanos, por líderes de la iglesia y por otras personas que usted considere de confianza, para que le ayuden a superar esa situación de agotamiento pastoral. Número 2, organice y piense sus prioridades. Así es, piense, haga una lista, organice su día, organice su semana, organice su mes y vea qué prioridades merecen su atención y qué otras cosas usted podría delegar en otras personas. Es importante, muchas veces nosotros como pastores corremos o estamos metidos en una situación de trabajo en donde queremos tener el control de todo, queremos estar en todas las áreas de la iglesia, y no necesariamente tiene que ser así, no necesariamente tenemos que estar en todo, ¿sí? Sino que el Señor nos ha rodeado de personas, nos ha rodeado de líderes, nos ha rodeado de gente con dones, con diferentes dones. No hay que olvidar que la iglesia es un cuerpo, muchos miembros, muchos dones, pero un solo cuerpo. Entonces todos trabajamos en pro de ese crecimiento del reino, y eso puede ser una ventaja también. Es una ventaja de hecho para el pastor, para que nosotros podamos delegar funciones y revisar así nuestras prioridades y ocuparnos de aquello específico a lo que el Señor nos ha llamado. Número 3, considere cambiar sus rutinas diarias. Si usted ha estado a cargo de las mismas responsabilidades en su ministerio por mucho tiempo, un cambio de asignaciones, un cambio de actividades podría darle un respiro de aire fresco a su vida ministerial y sentir cómo sus energías se recargan ocupándose de otras cosas, de otras actividades, siempre dentro del ministerio. Número 4, descanse. Sí, descanse, que es posiblemente una de las recomendaciones quizás un poco más difíciles, porque muchas veces nosotros como pastores hasta nos sentimos culpables, ¿no? Cuando estamos descansando, porque hay tantas cosas muchas veces que hacer que usted dice, ¿por qué descansé, verdad? Mejor me hubiera ocupado haciendo esto o lo otro. Cuando usted está experimentando o se siente que está cerca del agotamiento, tome un tiempo libre. Así es, descanse intencionalmente, planifique también su descanso. Sí, no deje el descanso al azar, sino que prográmelo, planifíquelo y comprométase también a descansar, porque eso le hará bien no solo a su salud espiritual, sino también a su salud física y emocional. Y por último, tenga cuidado sobre con quién pasa más tiempo. Y esto es una recomendación clave, esta última, con la que quiero cerrar.
hay personas que nos dan energía y hay personas que nos quitan energía, que drenan la energía. Y creo que nosotros debemos ser sabios para pasar ese tiempo de descanso o ese tiempo de reflexión con personas que nos ayuden, que nos inyecten visión, energías nuevas. Sí, hay trabajos incluso que nos dan energías y hay trabajos también que nos quitan energías. Vayamos a nuestro ritmo y encontremos el equilibrio entre el tiempo que dedicamos a las cosas que nos dan energía y a las que nos las quiten. Prioricemos la vida para vivir todo lo que podamos con las personas y con las responsabilidades que renueven la energía. Y es que no sé si usted se ha dado cuenta, pero realmente dentro del ministerio, así como hay ciertas actividades que nosotros sentimos que nos agotan demasiado, también hay ciertas actividades que, aunque son parte del trabajo ministerial, le inyectan energía a usted, lo hacen sentirse diferente, lo ayudan a repensar un poco la visión, su llamado y su involucramiento dentro del ministerio. Todas estas recomendaciones en amor para que usted, como pastor, o si usted conoce a algún pastor, usted también pueda ayudarle a reflexionar sobre esta parte, porque, como decíamos al principio, los pastores no somos inmunes al agotamiento. También nos cansamos. Así que vale la pena reflexionar sobre esto y reencauzar nuestras prioridades, redefinir nuestras prioridades, por supuesto, de la mano de la palabra del Señor. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación y estamos de vuelta para continuar dialogando sobre los agresores silenciosos. Un diálogo sobre el abuso pastoral. Y bien, hermano medio, hoy sí vamos a un punto muy importante que es el tema a tratar después de la salidita que nos pegamos al principio. Tiene que ver con el legalismo, ¿sí? Así es. Un concepto equivocado de espiritualidad. Bueno, la última vez hablamos un poquito sobre esto, ¿no? Hablamos Exacto. un poco sobre la culpa, sobre el miedo, que son dos herramientas que el pastor abusador usa, ¿verdad usted? Exacto. Y creo que estuvimos viendo cómo el legalismo es peligrosísimo, incluso mucho más que el liberalismo, porque el legalismo se disfraza de sana doctrina. El legalismo era lo que creían los fariseos, ¿verdad? Que los iba a llevar al cielo, ¿ya? Creando un montón de leyes, dogmatizando un montón de formas humanas, ¿verdad? De hombres, ¿verdad? Usted, que el mismo Señor Jesucristo les recriminó, les reprochó esa parte, ¿verdad? Usted. Entonces, con eso terminamos el miércoles pasado. Entonces, hoy nos toca hablar un poco sobre, a manera de resumen, ¿verdad? El retrato robot del abusador. Exacto. Y mire, y cuando hablamos de legalismo, Eddie, yo creo que es un excesivo deseo del pastor de tener el control de la vida espiritual de la gente. O sea, yo creo que eso es importante tener en cuenta, ¿no? De que a veces nosotros queremos tener los marcos de evaluación sobre la gente, si está bien o no. Si llena requisitos. Si es de la medida o no, ¿verdad? Exacto. Entonces yo creo que puede ser peligroso. Es peligroso. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito acerca de ese retrato robot, dice, donde el abusador es una versión ampliada, mire, de dos grandes rasgos mencionados en el primer punto que hablamos. En primer lugar, el pastor legalista, escuche usted, hermano, exigen mucho, pero ellos dan muy poco. O sea, falta de alimento, ¿verdad? Falta de alimento. O sea, por lo regular es una prédica, pastor, la que constantemente está tal vez diseñada o sesgada hacia palo, marca, sobre donde la gente tiene que llegar, tiene que hacer, siempre enfatizando aspectos externos legalistas, ¿verdad? Usted, de quehacer cristiano y no tanto exposición sana del texto bíblico. Exacto. O sea, ahora, ahorita que usted sacó ese tema, no sé, ¿cuál piensa usted que sería un parámetro o una forma, hermano Carlitos, de medir la provisión de alimento en la iglesia? Yo creo, pastor, que tiene que ver esto explícitamente. Es que fíjese que es un fenómeno bien peligroso. Ajá. Porque imagínese usted que hay una iglesia que por 20 años ha vivido una situación así, o pongámosle unos 10.
Ya una iglesia que por unos 10 años ha vivido una situación en donde ha faltado el alimento, dígase la exposición bíblica, la interpretación sólida del texto, enseñanza sólida del texto. Yo pienso que va a ser muy difícil que miembros así, siendo alimentados de esa forma, saquen una conclusión de si hay alimento o no. Ese es el problema. Y aquí es donde se nota, mire, el gran problema a veces de las... En algún momento platicábamos con San Marcelo, saludos hermano Marcelo Janco. Así es. Sobre, por ejemplo, el peligro en las comunidades de fe nuevas, el peligro del gobierno congregacional. Ajá. Entonces, por ejemplo, decía Marcelo, si tenemos 45 miembros y de los 45 miembros, 40 son niños inmaduros, ¿qué tipo de decisiones va a tomar esa iglesia? Ese es el punto. O sea, ¿me entiende? Entonces, respondiendo a su pregunta, si tenemos un alto porcentaje de gente que toda la vida no ha escuchado exposición bíblica, es casi seguro que esté acostumbrada a eso. Sí. Es más, creo que se van a sorprender cuando alguien bíblicamente llegue a hablarles. Sí. Sí. O sea, va a ser lo contrario, sí, ¿verdad? porque los púlpitos pueden estar llenos de filosofías vanas, ¿verdad? Vanas palabrerías, ¿verdad usted? Que, mire, el legalista por lo regular siempre predica las normas. Uh-huh. Siempre predica forma, no fondo. Exactamente. Siempre predica que está prohibido, que no está prohibido. Siempre es una comparación de que es que aquella iglesia permite eso, nosotros aquí no lo permitimos. O sea, aquella iglesia dice esto, pero aquí no. El mundo ahora está diciendo esto, pero nosotros no. O sea, se nos fue el tiempo en ver la hacer comparación. Exactamente, y no vamos a la esencia de la enseñanza integral para que la persona crezca en Cristo. Sí. Somos expertos en crítica de las formas de otra iglesia. Sí. Ajá, pero tenemos muy poco fondo. Mire, somos el retrato vivo del pastor, Eddie. Lo que dice aquí, mire, exige mucho, pero da poco. Así es. Sí, exige mucho, pero da poco. Lo mismo hace el miembro. Sí. Exige mucho, pero a la cultura, al cristianismo como tal. Al nuevo creyente lo quieren, lo meten en una cárcel. Exacto. Literalmente. Y ellos no dan nada. Exacto. No aportan nada. Entonces ese es el problema, ¿verdad? Sí. Y yo pienso, esa parte, hermano Carlito, se ve también en el exceso, por ejemplo, de experiencias personales en una prédica. ¿Ya? Eso, mire, eso es tremendo, hermanos pastores, amados. Vamos a mandar un paréntesis. Mensaje a los pastores. Sí. Miren, hermanos, cuando usted no le quede tiempo de prepararse, es mejor que diga otra cosa, hable con el liderazgo o algo, se inventen, pero por favor no pasen a tirar casaca, hombre. ni a darle palo a la gente con experiencias personales, pastor. Sí. Con cuentos, con inventos, con cosas que nada que ver, hombre. Sí. Es que por eso que tenemos arruinada a la gente también, y el cristianismo de hoy, pastor, no despega por causa de eso mismo. Sí. Yo creo que tenemos que ser disciplinados en preparar nuestra clase, en tener ese anhelo, ese deseo por exponerle a la gente el texto bíblico, Eddie. Y ojo que no estamos diciendo que usted no cuente un testimonio, una experiencia, ¿no? Pero sí, estamos de acuerdo que lo haga, ¿verdad? Pero de lo que se está en contra, hermano Carlitos, desde esta perspectiva, es de que póngale usted, su prédica dura 50 minutos y usted pasa 35 hablando de lo que le pasó anoche o ayer, ¿verdad? Ya, entonces... No, y por favor, pastor, hay otra ahí. De lo que soñó anoche. También de lo que soñó anoche. O sea, vamos. Sí, tenemos que entender que lo que... escuché una prédica de un siervo. Sí, pues. Y decía esto. Alguien me dijo esto durante la semana. Supe esto, me enteré de tal cosa. Sí. Y vamos a aclararlo. Dicen que dijeron y agarran un punto bíblico para la escuela dominical de eso, de lo que dicen que dijeron. Sí. Es más, ni está seguro que dijeron, no que dicen que dijeron, pero es un punto de escuela dominical. Sí. O sea, mire a dónde estamos. Entonces, yo creo que va por ahí el asunto, pastor. Sí. Sí, de gente legalista, recuerde que hay mucha gente legalista que exige mucho, y algunos que ni se congregan, por ejemplo, ¿verdad? O sea, entonces, es tremendo. Sí, entonces, en resumen, hermano Carlitos, debe haber enseñanza sólida. Claro. Recuerdo enseñanza sólida. Tal vez es un texto que quizás no va específicamente al caso, pero yo recuerdo el pasaje de Hechos 6, ¿no? En donde los discípulos tienen su primer
bueno, no su primer, pero sí uno de los primeros problemas de la iglesia primitiva. Las viudas de los griegos estaban siendo mal atendidas. Y Pedro dice una de sus declaraciones, sabias declaraciones, ¿no? No es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y de la oración por servir a las mesas. O sea que ¿y qué es el ministerio de la palabra? Pues usted lo puede ver en la exposición de Pedro en el Pórtico de Salomón. Pedro citó el Antiguo Testamento, es enseñanza sólida. Claro. Entonces, cuando nos referimos a que hay alimento, nos referimos a eso. La prioridad del pastor, no olvido eso, es nutrir, alimentar, apacentar. Exacto. Ya, buscar esos, lo hablábamos al principio, ¿no? En el liderazgo bíblico que tuvimos antes de esta serie, hablábamos de esos pastores que en medio del desierto, en caminos polvorientos, en terrenos desérticos, buscan un oasis para su rebaño de ovejas, ¿verdad? Y es lo que el siguiente punto dice, pastor. Exacto. Mire, el legalista riñe, pero no fortalece. Riñe, pero no fortalece. ¿Me entiende? Le encanta se pelea por todo. Lío. Le encanta armar lío, pero no hay gracia. Sí. O sea, no hay gracia. Le encanta, mire, le encanta restregarle la verdad a otro, mire, pero no hay gracia. Les encanta el Jesús. Mire, les encanta el Jesús que le dio vuelta a las mesas en el atrio de los gentiles, pero no al Jesús que fue a buscar a los apóstoles cuando habían abandonado el apostolado. Sí, cuando el que los esperaba con un pescado, ¿no? Sí. Ese Jesús, ¿no? Ese Jesús de el Jesús que restaura a Pedro después de negarlo. Pedro, me amas. Exacto. Me agapas. Sí. Ah, ese Jesús, ¿no? Sí. Ese Jesús que le dio... Nos gusta el Jesús que le dio vuelta a las mesas y a las sillas en el templo. Le voy a contar un testimonio. Ya que estamos hablando de eso, de mi conversión de legalismo. Ajá. O sea que usted fue legalista. Claro, de los buenos. Todos los fuimos en algún momento. Yo creo que sí. Me arrepiento de muchas cosas que he dicho en los púlpitos y eso creo que lo hemos dicho otras veces, ¿verdad? Creo que todos tenemos que arrepentirnos de muchas cosas que dijimos en el púlpito. Pero en algún momento, pastor, fue una de las cosas que a mí me hizo pensar. Hay veces que nos queremos plantear o poner del lado de la sana doctrina, del celoso del mensaje del Señor. Pero ¿sabe por qué? He escuchado esas palabras antes. Sí. Tengo un celo. Va. Mire, pero ¿sabe cuál es el problema nuestro ahí? Que somos inmaduros y cortos. Sí. No tenemos un concepto claro y amplio de Jesús. Sí. Y el cristianismo. Solo hemos visto un segmento. Sí. Pero no hemos visto el otro. Pero no hemos visto la otra parte de la misericordia. Entonces quiere es una armonía, como los atributos del Señor. Así es. Es una armonía entre gracia y verdad. Gracia y verdad. Así es peligroso irnos solamente a la verdad sin gracia. Exacto. Entonces Jesús tuvo eso, Eddie, y mire ese manso y humilde. Ay, eso lo sienta uno, y a veces uno, como le digo, quiere obtener resultados instantáneos en la gente a través de una prédica, sin tener un proceso específico relacional con las personas. Entonces yo creo que tenemos muchos sesgos, ¿verdad? Usted que afectan totalmente. En resumen, yo creo que debemos dejar ese orgullo santurrón que muchas veces nos caracteriza, ¿verdad? Usted, ¿ya? Y predicar la gracia. Bien dicho por usted. ¿Sabe por qué? Porque uno de los puntos que está de fondo del pastor legalista es de que él sí piensa que está bien. Que sí en el estándar. Que si está gritando, en el púlpito porque él sí lo llena. Sí, al menos delante de la gente. Yo sí tengo solvencia. O sea, esas prédicas así, ¿verdad usted? Mire, eso de yo sí tengo solvencia, pastor, o esa palabrita solvencia. Es una palabra peligrosa. Sí, el problema es que solo nos vamos hacia cierto segmento, ¿verdad? Usted de la vida en Cristo, pero cuando somos amplios, pastor, yo creo que lo que más nos llega y lo que más nos da lugar, ¿verdad? Usted, tal vez a nosotros, o es más adecuado donde andemos, son las palabras del publicano. Usted, Señor, tenga misericordia de mí. Sé que soy pecador. Eso Pablo cuando dijo, soy el primero de los pecadores, ¿verdad? Entonces, yo creo, pastor, que tenemos que tomar muy en cuenta esa parte de tener cuidado con esa riña y no fortalecer a la gente, ¿verdad? Exacto. Entonces,
El pastor legalista exige mucho, pero da muy poco, falta alimento. El pastor legalista riñe, pero no fortalece, falta consolación. Y tercero, el pastor legalista reprende, pero no enseña. Oiga. Falta Palo. instrucción. Palo. Solo palo. Hay un concepto equivocado quizás de la instrucción bíblica, pastor. Sí. Pensamos, yo creo que en algún punto, yo lo entendí así también, hasta que me senté a profundizar un poco por la palabra exhortación, por ejemplo. Bueno. Pensamos que exhortar, varios en la iglesia quieren tener el ministerio de exhortarnos. Hay unos que dicen que tienen el don. El don de exhortación. Pero la exhortación como tal no es regañar. No. ¿Ya? Y muchas veces en la iglesia se ha entendido, es una buena exhortada, quiere, ¿va? Y se ha entendido que exhortar es precisamente eso, ¿verdad? Regañar a alguien cuando ha hecho algo malo. Y no es eso. O algo por el estilo. Explíquenos la palabra exhortación, la palabra pastor. exhortación tiene que ver, mire, pastor, en un contexto de alguien que está débil, golpeado hasta cierto punto en el suelo. Y la palabra exhortación tiene que ver con alguien que llega donde está ese tipo, lo para, le tira la mano débil aquí al hombro y le mete la de él en la cintura y lo levanta. Y eso es exhortación. Trata de llevar, eso es exhortación. Bueno, trasládelo usted al plano espiritual. Exacto. Lo que eso puede significar. La exhortación tiene que ver, pastor, con cuando usted observa una debilidad específica en alguien que afecta su vida espiritual, usted en amor necesita ir a restaurarlo, necesita ir a ayudarlo. Exacto. El Señor no le está diciendo que se pare en una sesión mensual de iglesia y le pegue una devanada al pobre hermano por haberlo visto con una debilidad, por ejemplo. Sí, es cierto. Y aquí estamos acostumbrados a eso. Sí, a eso. Quiero la palabra, un punto vario. Ajá. Exhibicionismo, ¿no? Soy testigo de... Qué bueno que soy testigo. Ajá. En algunos casos dicen que dijeron pues, que el hermano fulano dijo esto. Sí. O sea, no. Yo creo que tenemos que tener cuidado con eso, pastor. Hay gente que reprende pero no enseña, ¿o sea? Exacto. Falta instrucción. Sí, falta instrucción. Bueno, hermano David hermana Nora dice, muy acertada explicación, dice, ¿verdad? Gracias, hermana Nora. Y también hermano David dice, el capítulo 14 de Romanos nos lanza bastante con respecto a lo que están hablando. Muy buen programa, dice, ¿verdad? Gracias. Y antes vamos a ir a la resistencia, no sin antes enviarle un saludo ahí a nuestro hermano Emilio Torres. Recién se conecta. Bienvenido, Emilio. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros y saludo a todos. Emilio de Adán. Emilio de Adán Torres. y por supuesto, saludos a toda la gente de Shusho. Hay bastante gente de Shusho que nos escucha. Saludos especiales. Así es, y así a todos. De verdad, hay mucha gente que escucha el programa y muchas veces pues no se reporta, pero muchas gracias por estar ahí. Quédese con nosotros porque tendremos la conclusión de este... Oiga, hermano Philly. Hermano Philly dice que él tenía otro concepto de exhortación. Hermano Philly, garrote que ya se agarra, ¿va? Tal vez hermano Philly tenga ¿Será que el de la sana doctrina, don, y tal vez tenga el don de la exhortación. Saludos, hermano Philly. Pero bueno, les recordamos a todos que estamos hablando, en el episodio 157 de nuestra serie Agresores Silenciosos, y hoy estamos hablando un poco del retrato robot del pastor abusador. Hemos visto 3 características: exigen mucho pero dan muy poco, riñen pero no fortalecen, reprenden pero no enseñan. Quédese con nosotros porque al regresar de la resistencia tendremos las conclusiones generales sobre este tema. Por lo pronto lo dejamos con nuestro hermano Carlitos, quien nos presenta la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio el cual el Señor nos permite dialogar desde una perspectiva bíblica los distintos fenómenos que en nuestra cultura y en nuestra sociedad se están siendo evidentes. Y hoy nos vamos hacia la oficina jurídica de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU,
hasta Nueva York. En una reunión realizada del 29 de julio al 9 de agosto de este año 2024, se llevó una reunión la cual tiene que ver con el comité especial encargado de elaborar una convención internacional integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos. O sea, todo lo que se utiliza o se produce en redes sociales, ¿sí? O en el mundo cibernético, en la internet. Entonces tiene que haber una legislación sobre esto, obviamente para luego pasarlo a dictamen y obviamente también pasarlo hacia las legislaciones de las naciones las cuales están afiliadas a la ONU. Y específicamente tiene que ver ese proyecto de Convención de las Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia. Y específicamente en unos artículos que están establecidos en este documento, sí, el cual tenemos el documento en español, tiene que ver con los delitos hacia los niños. Y quiero decirles que voy a utilizar muchos eufemismos y espero ustedes me entiendan porque no puedo utilizar la palabra que quiero utilizar, porque si no nos bajan el video, nos sacan de Facebook y nos dan por ahí, tal vez probablemente nos censuran también en YouTube. Entonces, pero tiene que ver con los vínculos, ya ustedes me entienden, vínculos con niños, ¿sí? Vínculos con niños. Tiene que ver aquella palabrita que comienza con una P, el número 2, la F, la I, la L, la I, la A. Ya usted me entendió, ¿sí? Tengo que decirlo así porque si no es un problema. Pero la ONU está abriendo una puerta para que esto se legalice. En los primeros artículos del comunicado, del documento, comienzan condenando todo tipo de producción de estos tipos de videos de niños. Ya usted sabe, ¿verdad? Niños por ahí con grandes. Usted me entiende. Entonces comienzan condenándolo y comienzan diciendo que está bien y todo. Pero mire qué astucia de otro nivel. Más adelante en el documento específicamente, que no tengo el tiempo en este espacio para leerlo, pero se los puedo compartir, ¿sí? Habla de que la producción desde la inteligencia artificial, ¿sí? Sí no es condenado por la ley. Pero de igual forma, también el contenido, producción, propagación, creación de esas relaciones de los pequeñitos, ya usted me entiende a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Sí se pueden compartir, escuche usted, de forma privada, oiga, y aquí está la clave, si es con el consentimiento de los niños. Oiga usted, es una pregunta yo a usted. ¿En qué momento un niño puede tener consentimiento, entendimiento para hacer un video de esa índole desde su propia intencionalidad? Tenemos que entender que hay un adulto de fondo, familia. Tenemos que estar atentos ante todas estas cosas que se están legalizando. ¿Sabe? Se ha infiltrado entre la cultura cristiana contemporánea en que el cristiano tiene que estar con las orejas gachas siempre ahí, sin estar atento a lo que pasa en las políticas públicas de un país. Y un consejo nuevamente, familia de la Resistencia: estemos atentos a las políticas públicas de este gobierno en Guatemala, porque es un gobierno progre, porque es un gobierno afín a la Agenda 2030 y es un gobierno totalmente entregado a la Unión Europea y a la ONU. Y todos estos documentos, estamos totalmente seguros de que ya corren en oficinas guatemaltecas. Necesitamos estar atentos. ¿Por qué? Porque la depravación a esos niveles está llegando a un punto que las legislaciones quieren aprobarla. Es triste lo que está pasando, pero tenemos que estar atentos, querida familia. Espero usted me haya entendido. Perdone que no haya sido tan explícito.
pero no podía. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría, a que como iglesia tengamos el valor para poder levantar la voz ante estas aberraciones totales en contra de la niñez. Por favor, hombre, dejen a los niños en paz. Dejen a los niños en paz. No se metan con los niños, hombre. Hagan lo que quieran hacer. Hagan lo que ustedes quieren hacer. No se metan con los niños. Dejemos en paz los niños, por favor. Porque eso sí, la verdad, provoca indignación, familia. Y creo que a ese punto la iglesia necesita estar atenta. Así que, familia, que Dios los bendiga. Recuerde usted, no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Cristo Jesús reina hoy. Esta fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos y amigos, hemos regresado de La Resistencia, en donde nuestro hermano Carlitos ahí nos daba un pequeño, actualización, ¿no? Aquí está el documento, de lo que está pasando. Sí, si usted quiere el documento, aquí está, si alguien quiere el documento, por favor, pídalo, solicítelo, escríbanos ahí en la página y con gusto se los hacemos llegar para que usted vea que lo que se está hablando no son inventos, no son casacas, ¿verdad? Pastor, ¿qué tanto es el interés, pastor? La verdad, le soy sincero. Sí. No, ya. De hecho, que está sobrepasando ya sí, pero fíjese que yo he escuchado a algunas personas que saben mucho sobre inteligencia artificial y en algún momento la inteligencia se suponía esto, ¿no? Desde el principio. Era una suposición que en algún punto habría que discutir hasta qué punto es correcto utilizar o éticamente correcto utilizar la inteligencia artificial. Porque la verdad es que si usted se da cuenta con lo pequeño, porque la inteligencia artificial se empezó a mencionar así a este nivel que lo estamos hablando hoy, hace, no sé, quizás unos 2 años, ¿no? Uh-huh. Ya la post-pandemia creo que aceleró un poco ese proceso, ¿verdad usted? Uh-huh. Pero en los próximos 10 años esto va a ser una avalancha de situaciones, de avances, de panoramas o de escenarios, ¿verdad usted? Que va a haber que reflexionar quizás un poco más. Es que a mí me da risa, fíjese, porque mire, ¿cómo disfrazan? Son tipos, son cracks. Sí. Porque condenan el punto. Sí. Condenan la práctica, que no podemos decirlo aquí a qué práctica nos referimos. Pero más adelante abre la puerta. Pero mira, si es con consentimiento, sí. Pastor. Como que hay ciertas cápsulas, ciertas válvulas de escape, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, yo creo, pastor, que son cosas que están sobrepasando la línea de... Sí, eso en cuanto ahí hay un tema que tiene que ver, por ejemplo, lo éticamente correcto con la inteligencia artificial. Claro. Y no se diga lo éticamente correcto en el tema de la niñez, ¿verdad usted? Porque se están vulnerando los derechos del niño, se está vulnerando la dignidad del niño, ¿verdad? Y ese punto de su consentimiento, ese es un tema muy ambiguo. Da para mucho. Ahora, o sea, si el niño da su consentimiento, ¿tiene las facultades un niño para tomar una decisión de esa magnitud? Vamos, claro. Estamos hablando sobre relaciones sexuales. Claro que no. ¿Ya? Y decimos definitivamente no. El niño no tiene las facultades para tomar una decisión de ese calibre, ¿verdad usted? Vamos, pero... desafortunadamente es lo que está pasando. Nosotros lo que tenemos que hacer es permanecer atentos, hermano Carlitos. Sí, porque tarde o temprano, yo he estado pensando eso. Tarde o temprano va a salir algo en el Congreso de este nivel. ¿Ya? Y ya vio que ya están alineados, ¿no? Pero no sé, hay que esperar, estar atentos y por supuesto exponer la verdad bíblica, ¿verdad usted? Que es lo que hace libres a las personas. Un saludo a Natanael Arroyo, que recién se conecta con nosotros. Nata de fila. Saludos, hermano Nata. También, hermano Jesse Salazar Osorio. Saludo. Primo de Ronald Osorio, orgullosamente. Los meros. Sí, los meros.
Saludos a Jesse, Iglesia Amigos Canaán. Así es. Saludo especial. Pero bueno, hermano Carlitos, vamos a cerrar con las últimas 2 características o puntos ampliados, ¿verdad? Del retrato Legalismo. robot del pastor legalista. Ya dijimos, exigen mucho, pero ellos dan muy poco. Ajá. Riñen, pero no fortalecen. Reprenden, pero no enseñan. Así es. Mandan, pero ellos no se someten. Uy, mira qué interesante. Sí. O sea, el pastor legalista manda, pero no se somete. Sí, yo creo que en la esencia del pastor abusador está el mandar. Sí. ¿Ya? Le encanta. Le encanta mandar. Vimos que la carencia del pastor abusador es que no es un siervo. No se enfoca en servir, se enfoca en mandar. Y vimos desde la perspectiva bíblica, ¿verdad usted? Que servir y mandar son 2 palabras totalmente opuestas, Claro. distintas, diferentes. Claro. Y el mismo Señor Jesucristo nos da el ejemplo que Él vino a servir. Amén. ¿Ya? No a mandar, pero eso es lo que está pasando hoy. Mandan, pero ellos no se someten. Ahora, en este punto, ¿a quién debe someterse el pastor? ¿Pastor? Claro, en primer lugar, obviamente, al Señor. Ajá. En primer lugar, Así a es. su palabra. Sí. Pero también esa puede ser una vía de escape, ¿no? Sí, Yo sí, me someto a Cristo. A su palabra, a lo que el retrato, por ejemplo, que Pablo explica en sus cartas pastorales, pero también a la iglesia. ¿En qué forma podríamos decir para que...? En la forma, pastor, en donde la iglesia también debe velar por el funcionamiento de él, sea bueno o sea malo. Y que él pueda estar... ¿Rendir cuentas? Eso le iba a decir. De cierta forma sujeto a rendir cuentas en la iglesia, Claro, ¿verdad? claro que Esa es una que forma... sea que el imperio de la gobernabilidad es la Biblia. Sí. Y yo pienso, hermano Carlitos, que la rendición de cuentas es un gran ejemplo que el pastor tiene que... Pero el pastor de la lista no le gusta rendir cuentas. Ese es el punto. No le gusta hasta cierto punto no le gusta que le cuestionen, ya, o que lo midan de cierta Pero forma, una última, ¿no? pastor, se sirven de, pero no sirven a. Ahí está. Mire qué tremendo. Se sirven de, pero no sirven a. Así es. Rasgos de o podríamos decir una fotografía, si queríamos decir, pastor, del Un retrato robot. del líder legalista. Lo que dijimos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, pastor, pero hay que estar atentos y observar, ¿sí? Cómo estamos caminando en este quehacer Ministerial. eclesial que el Señor nos ha permitido. Así Pastor, es. Palabras finales. No, un gusto poder ser parte del diálogo de hoy, hermano Carlitos. Creo que cada plática, pues, ahondamos un poquito, ¿no? Relacionamos experiencias, por supuesto comparamos con lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y pues ha sido una bendición en estos capítulos estar hablando sobre estos temas que están tan cercanos a nosotros. Y muchas veces pensamos que es algo que no se da en nuestro contexto, es algo en lo que yo nunca voy a caer, pero déjeme decirle que en el mundo en el que vivimos estamos más cerca de prácticas como estas que acabamos de mencionar, Claro. más cerca de lo que pensamos. Por ahí, hermano Philly, Así que- un último mensaje. Mira, Ajá. estamos en oración por una iglesia amigos aquí en Dallas, Texas. En Dallas, Texas. Bueno, que Dios los guíe, ¿verdad? Así Y es. si quieren a Bautista también. Pues. Son bromas, hermano. No, qué bueno. Y que Dios y la obra del Señor, ¿verdad? Así Y es. El Señor guíe donde sus misioneros, sus obreros. Y ahí sí que hay una cosa importante que aprendí en algún momento. Muévase donde el Espíritu Santo se está moviendo. Así es. Sí. Muy bien. Tener ese tacto espiritual. Gracias, pastor. No, encantado de poder tener Gracias este diálogo a todos los hoy. hermanos que nos ven, nos escuchan por los diferentes medios. Gracias por estar con nosotros. Si el Señor nos lo permite, mis queridos hermanos, nos miramos el próximo miércoles, ¿sí? Si Dios lo permite. Y siempre queremos recordarle, recuerde usted, que la verdad no solamente puede ser corrompida por la mentira. Sino también con el silencio. Que Dios le bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.